Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarles, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vox Populi 2021 en esta jornada de día jueves. Ya se aproxima el fin de semana, largo en condiciones distintas, ¿cierto? Ya a nivel nacional se anunciaron una serie de medidas, algunas de ellas también nos tocan a Magallanes, como el hecho de el horario del toque de queda que se cambió a partir de las 21 horas. A esa hora parte el toque de queda. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente la conversación de esta tarde, porque evidentemente el proceso constituyente es de alto interés. Hemos estado conversando con las candidatas, los candidatos, y en relación a eso se refiere lo que vamos a conversar a continuación, y por eso hemos invitado a Alejandra Ojeda, quien es gerente de asuntos públicos de Ipsos. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, decir que Alejandra además es magallánica, hija de nuestra tierra, así es que la saludamos con especial cariño, por supuesto, a nuestra coterránea magallánica que se desempeña, ¿cierto?, en este caso en Ipsos, y que han desarrollado un estudio, ¿cierto?, con espacio público en relación justamente a lo que se refiere el proceso constituyente, cómo lo está viendo el pueblo chileno, qué es lo que sienten al respecto, qué están esperando de los candidatos y candidatas, cómo se han informado y todo aquello. Cuéntanos primero, Alejandra, cómo se hace este estudio, cuánta gente incorpora, qué tipo de preguntas se hacen, abiertas, cerradas, en fin. Mira, nosotros llevamos un trabajo ya de largo alcance en conjunto con la Fundación Espacio Público, preocupado de alimentar a la opinión pública con información válida, confiable, para alimentar los debates, para poder establecer debates informados en torno a los temas ciudadanos. El año pasado ya habíamos hecho algunas mediciones en torno al proceso constituyente, ya habíamos levantado algunos elementos pensando siempre en el contexto de plebiscito, levantamos una encuesta sobre plebiscito seguro, pero este año quisimos entrar con un programa de estudios para ir siguiendo, monitoreando en el tiempo todo el debate que se está dando en relación al proceso constituyente. Y esta es la primera entrega de 3 que vamos a hacer, un mínimo de 3 por lo menos este año que tenemos planeada. Y este estudio básicamente es un estudio que reúne 3 técnicas. La primera, estuvimos en enero aplicando 18 focus group, juntamos a más de 120 personas en metodologías online y las reunimos y las sentamos a hablar sobre el proceso constituyente. Luego, a fines de febrero y primeros días de marzo, encuestamos a 800 personas telefónicamente, porque queríamos en ese sentido no recurrir a la encuesta web que es tan utilizada hoy en día, que es una herramienta muy útil, pero necesitábamos incorporar que estuviese presente los grupos socioeconómicos más bajos de la población, y eso lo aseguramos vía encuestas telefónicas. Y finalmente concluimos con una serie de entrevistas y conversaciones con líderes de opinión. Tenemos un panel de líderes de opinión con los que vamos a ir tratando estos temas a través del año. ¿Qué fue lo que estudiamos? Bueno, básicamente nos concentramos en esta primera etapa respecto de cómo se está significando el proceso constituyente, qué expectativas, qué temores hay al respecto, cómo se observa el Chile actual en el contexto del proceso constituyente, cuál es el grado de información, los intereses que hay en función de esto, y algo entramos desde perfilar cuáles son los candidatos, pero la verdad pusimos más foco en el tema de cuán informados estamos respecto de los candidatos que hoy día tenemos. Y ahí pareciera que justamente se refleja que hay un desconocimiento, por una parte, en relación a la información del proceso, pero también respecto de los candidatos y las candidatas. Sí, mira, yo partiría de un peldaño más atrás incluso. Lo primero es que hay un tremendo interés en participar, ¿ya? Y eso lo venimos monitoreando desde antes del plebiscito. Esas cifras no han bajado, hay un 49% en esta oportunidad que está muy interesado sobre el proceso de redacción de la nueva Constitución, y si uno toma y lo reúne con el grupo que está también interesado, no al nivel de la declaración del muy interesado, pero estamos hablando de 88, o sea, 9 de cada 10 personas están mirando el proceso constituyente. Pero ese interés en el contexto de lo que está pasando, crisis de salud, pandemia, todos los problemas económicos que se han producido en torno a las bajas de los ingresos de los hogares, procesos intensos de cuarentena, ustedes vienen saliendo de meses intensos de cuarentena, vimos
cómo tuvieron que aplicar como, ¿no es cierto?, como región, como comuna, específicamente de Punta Arenas, medidas drásticas para presionar y tratar de salir y reactivar un poco más fuertemente la economía. Entonces tenemos un contexto, pero además acompañado de un proceso que está especialmente complejo de entender. Y yo te diría, ahí hay un elemento súper importante que hay que considerar en este momento, porque lo que nosotros observábamos era que la gente lo que nos decía, mira, para el plebiscito constituyente la decisión era binaria y era muy fácil posicionarse. Uno estaba por el apruebo, uno estaba por el rechazo. Y los discursos detrás de estas dos opciones eran clarísimos, las construcciones que había, ¿ya? Y las consecuencias que habían de esa decisión. Pero en este momento, de partida, estamos hablando de 4 papeletas distintas. Estamos hablando de muchas listas donde no está clara las posiciones necesariamente de las listas y en un contexto de mucha complejidad para las personas, como tú misma decías, hoy día tuvimos anuncios muy importantes y todos estos anuncios nos van cambiando nuestras condiciones de vida día a día. Entonces, en ese contexto se ha vuelto muy complejo para las personas estar informadas. Y lo otro es que además se reconoce una actitud pasiva. O sea, en general las personas, si es que tienen que autocalificarse en relación a buscar información, la verdad es que la calificación es bastante negativa. Entonces, raya para la suma, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Bueno, solamente hay un 20% de personas que indican que han decidido por quién votarán, lo cual es bajísimo, pensando, todo indica que se van a posponer, ¿no es cierto?, las elecciones, pero si las elecciones se mantuviesen en la fecha en que estamos, a pocos días ya, solamente un 20% habría decidido por quién votará, y habría un 53%, o sea, estamos hablando casi de la mitad de las personas que hoy en día no solamente no saben por quién votarán, sino que desconocen los candidatos y las candidatas que hay en sus respectivos distritos. Claramente que el hecho de que, si bien es cierto aquí estamos hablando del proceso constituyente, indudablemente que el hecho de que las elecciones se hagan en conjunto con otras elecciones también contribuye a este desconocimiento, a esta desinformación o de pronto hasta la confusión entre quién es candidato a concejal o a constituyente, por ejemplo, o gobernador, en fin. Tú misma lo dices, sí, porque efectivamente las denominaciones, o sea, hay que pensar que estamos votando, hay 2 papeletas que son inéditas para nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? La primera, estamos votando por los convencionales constituyentes. Esto es inédito y esto probablemente tampoco se va a repetir en el futuro, un proceso así, van a tener que pasar mucho tiempo, décadas, y esto es inédito en el país. Pero también estamos votando por cargos nuevos, porque alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas ya habíamos votado nosotros en el pasado, y eso ya había sido difícil, ya había sido complejo de entender, pero hoy día estamos votando también por cargos nuevos. Y como tú bien indicas, la franja no parece ser suficiente para entregar la información necesaria, por eso es tan importante las labores que hacen los medios de comunicación de dar espacio a los candidatos y las candidatas para que puedan presentarse y hablar con tranquilidad. La franja no es suficiente de manera tal que nos permita diferenciar los distintos cargos y los distintos perfiles que estamos eligiendo. Justamente, más considerando los tiempos que tienen cada uno, que bueno, ha sido ya latamente, ¿cierto?, manifestado por diferentes sectores, ¿cierto?, que claramente hay una inequidad ahí respecto de los tiempos y que deja en clara desventaja unos sobre otros. Ahora bien, respecto, digamos, de estos resultados, ¿cierto?, que tú ya nos has dado algunas luces en relación al conocimiento, ¿cierto?, a la decisión ya de votar, y algo que pareciera paradójico respecto de la intención de participar, el interés de participar versus el interés por informarse o digamos el actuar hacia el informarse. Sí, resulta paradójico, pero de todas maneras, te insisto que, mira, esto no es extraño en un proceso tan complejo como este. Yo aquí tomo las palabras de los líderes de opiniones que nosotros sentamos a hablar, a conversar en esta materia, y que lo que indican es que es un proceso que se nos está dando en un doble proceso de crisis. Nosotros estamos en crisis de salud y estamos en crisis, y en esta crisis que para nosotros se nos evidencia con el estallido como hito, pero la verdad es que es una crisis de orden social que viene previamente. Este es el hito que la visibiliza, ¿no es cierto? Pero que se traduce y visibiliza también la crisis política que estábamos viviendo. Entonces este proceso se ve como un proceso refundante, muy valorado,
que despiertan muchas emociones positivas en la ciudadanía, pero no obstante es un proceso complejo y con tiempos complejos y con muchas incertidumbres respecto también de lo que va a venir después, porque las personas les ha costado ir entendiendo cada uno de los pasos que hay. Por eso te decía, es mucho más sencillo el plebiscito constitucional porque era binario y había que se posicionaba fácilmente sobre la papeleta. Pero es compleja y entender, y este yo creo que es el gran desafío que enfrenta el proceso constituyente, porque las expectativas respecto del cambio, de una refundación del país, de cambios relevantes, que eso es parte también de este estudio sobre respecto a lo que se está esperando con este proceso constituyente. Están muy altas las expectativas. Entonces, aquí hay un desafío muy importante para el país, con muchos peligros también de desencanto respecto de la ciudadanía. Y los líderes de opinión que nosotros entrevistamos coincidían en algo, fíjate, decía, este proceso tiene que llegar hasta el final, independientemente de las posiciones de estos líderes. Decía, tiene que llegar hasta el final y tiene que concluir exitosamente. Porque este momento, o involucrar esta voluntad ciudadana en un proceso de esta naturaleza, es inédito y no sabemos cuál es un ciclo completo que se tendría que dar para generar un movimiento de esta magnitud. Pero además, no solamente por eso, sino porque es necesario y urgente para Chile a partir de este país que observamos, donde el estallido nos visibilizó las brechas, las inequidades, ¿no es cierto?, las desigualdades. Según lo que tú manifiestas, ¿cierto? Hay un alto nivel de esperanza y de expectativas respecto de lo que resulte de este proceso. Hay un elemento que a nosotros nos sorprendió todo el año pasado, mientras lo fuimos monitoreando, lo monitoreamos a través de 2 o 3 encuestas que fuimos haciendo durante el año, un par de ellas con espacio público y un par de ellas también que eran de autoría solamente de Ipsos, e independientemente de lo que estaba pasando con el país, independientemente de esta caída violenta que nosotros tuvimos en el contexto de cuarentena, de la llegada del COVID al país, se prenden las alertas, etcétera, todo podría, y además todos los costos económicos que ha tenido para las familias. Nosotros tenemos registrado el año pasado poblaciones en cuarentena, 50% de las familias declaraban tener un daño muy importante, una baja muy importante respecto a sus presupuestos familiares. Y dentro de todo este contexto uno podría haber dicho, bueno, este proceso pasa a un segundo plano o pierde importancia o se lee negativamente. Y si había algo que era el elemento esperanzador para la ciudadanía durante todo el año pasado y que lo es en este momento, es este proceso. Sin embargo, que estamos detectando con esta medición, con este estudio, que aparece, eso sí, la desconfianza, que no la habíamos leído en el pasado. Nosotros siempre estábamos con cifras muy altas en torno a la esperanza, la alegría, 2 conceptos a la clave siempre. Solamente sentimientos positivos, los sentimientos negativos están muy asociados a la posición del rechazo y eran minoritarios dentro del total, que después se pudo ver en las urnas. Pero ahora no, nos aparece la desconfianza. Y justamente este proceso que es confuso para las personas, que es enredado, es que genera esta instalación de la desconfianza y de la incertidumbre, la cual incluso entre aquellos que votaron a prueba alcanza al 27%. Entonces eso no es menor, hay que tener cuidado. Por eso insisto, expectativas muy altas, muy grandes en torno a este proceso constituyente, a una nueva constitución. Entonces, y aquí lo que hay que observar es si el país, si la clase política, si los candidatos están, y todos los actores, los medios de comunicación, las entidades que medimos la opinión pública, etcétera, si todos estamos a la altura. Sí, claro. A la altura del momento histórico. Ahora, en relación a, yo imagino que también existe una diferencia respecto de los diferentes grupos en cuanto a cuáles son las prioridades o las expectativas más específicas respecto de lo que esperan de la nueva Constitución. Sí, está bastante organizado en general, las expectativas son bastante claras. Mira, yo te diría, hay 3 elementos que están a la base, son más o menos comunes a todos los perfiles, independientemente de género, de edad, de grupo socioeconómico, de posiciones políticas. 3 elementos que se esperan: país desarrollado, calidad de vida y bienestar para todos y todas. Y a la base de esto siempre nos aparece reiterativamente un concepto, que yo creo que es el concepto que nos visibilizó, que movilizó, que llevó a la gente a la calle para el estallido: dignidad. Eso es lo que dice la gente. Ahora,
Para grupos socioeconómicos más altos, estos cambios, estos procesos se observan desde una posición de cambios estructurales. Se requieren cambios importantes para el modelo, para la forma como vivimos, para nuestro pacto social, ¿no es cierto? Claro. Mientras para los grupos socioeconómicos medios y bajos, esto se traduce en demandas muy específicas y claramente aquí los temas son siempre reiterativos. Tenemos un problema de salud, necesitamos acceso igualitario, calidad en torno a la salud, equiparar sistemas públicos a privados, necesitamos también pensiones, tema prioritario siempre dentro de las discusiones que fuimos instalando con las distintas personas que fuimos entrevistando, que fuimos invitando a hablar. Y lo otro que se ve como el medio para la superación, para el crecimiento del país, pero además por sobre todo significa como el medio de superación para la familia, educación. Y ahí requerimos de educación de calidad, requerimos de educación que permita que los jóvenes en este país accedan a continuar en las diferentes posibilidades que puede ofrecer el sistema educativo y que las familias puedan pagar o sencillamente sea una educación gratuita de calidad que se les pueda ofrecer a las y los jóvenes del país. Y respecto a estas prioridades en relación a los grupos etarios, ¿también pudiéramos hacer una diferenciación o es, digamos, las mismas prioridades para los diferentes grupos? Mira, yo te diría esto que nosotros observamos, esto es como la generalidad, cuando digamos todos los grupos. Aquí lo que nos pasa a nosotros es que observamos lo mismo que uno podía observar para las movilizaciones en las calles post-estallido. Entonces, porque uno veía, yo me imagino, Magallanes, Punta Arenas, igual que todo el resto del país, una diversidad de demandas que tú decías, ¿cómo abordar todo esto, ¿no es cierto? Entonces tenías a la gente con el cartel de las pensiones, tenías a la gente joven con el cartel de las educaciones, tenías al ingreso, tenías a la mujer por igualdad, por disminuir brechas salariales, etcétera, etcétera. Entonces tú miras toda esta diversidad. Bueno, esta diversidad efectivamente son las demandas de Chile, porque lo que se reconoce finalmente entre todos, el consenso de que hay, es que Chile tiene un problema muy grande de inequidades entre las distintas poblaciones. Y algo que es muy peligroso, porque esto sí lo observamos, esto no nos aparece desde el lado de la encuesta, pero nos aparece reiterativamente en los focus group, se observa el país, y los líderes también lo observan, fíjate, con una división muy grande respecto de la élite. Hay un cuestionamiento muy grande de la élite. ¿Y quiénes son la élite? ¿Cómo se significa la élite? Bueno, todos aquellos que detentan el poder en alguna medida. Por supuesto está el poder económico. Por supuesto está el poder político, pero también todos aquellos que forman parte de instituciones o que están dentro de sistemas que norman y definen nuestra vida, como por ejemplo Fuerzas Armadas, las AFP, ¿ah? Las ISAPRE, que todas grandes instituciones públicas o privadas, independientemente de esa calidad, que a nosotros nos van condicionando la vida. Y eso se observa como la élite, y una élite que está totalmente desvinculada de la ciudadanía, de la gente y sus problemas, y que además ha hecho oídos sordos por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con todo este proceso que estamos viviendo? Bueno, los líderes de opinión son más optimistas y dicen, hay una élite política al menos, no sé si toda la élite, pero hay una élite política por lo menos que esto le ha resonado, pero lo está movilizando de forma estratégica. No significa un cambio completo, digamos, en términos de su forma de acción o de construcciones. Pero, sin embargo, yo diría lo más peligroso es que las personas, finalmente, en el lenguaje común y corriente, ¿sabes de lo que hablan? Hablan de las personas de poder versus las personas normales. Y esa brecha es tremenda porque es una división en el país. Claro, definitivamente tiene que ver con el poder. Ahí es donde está centrado. Ahora, en relación a qué es lo que estarían privilegiando los electores respecto de los constituyentes, qué aspectos, qué perfiles son los que más se ajustan, digamos, a lo que señalan las personas que participaron de este estudio. Sí, mira, aquí te voy a citar dos fuentes de información, estoy buscando el texto para tú sabes que la memoria es frágil. Y mira, cualitativamente, al menos discursivamente, en los focus group nos hablaron de seis características, 6 condiciones. Perfecto. Vocación de servicio, velar por los intereses comunes, que deje fuera las ambiciones personales. Ser coherente, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿ya? Las habilidades blandas, una persona cercana, empática, que se muestra accesible a la población. Integridad, no estar envuelto en escándalos públicos. Aquí la reputación es muy importante.
No basta con ser un líder, hay que ser un líder reputado. Perfil técnico, y este elemento es voy a volver sobre esto, profesional ligado al derecho, la economía, o con saberes específicos, conocimiento experto, y capacidad de diálogo, capacidad de poder dialogar y llegar a acuerdos. Nosotros habíamos medido, unos días antes del plebiscito de octubre, nosotros medimos en una de las encuestas que hicimos y le pusimos número a varias de estas cosas. Entonces, y lo que más nos aparecía como elemento relevante es que fueran personas con conocimiento experto. ¿Y qué se entiende conocimiento experto? Ya sean personas que son con conocimientos constitucionales, que pueden aportar desde sus campos profesionales, sus experticias, o que tengan conocimiento experto en determinadas materias, y aquí estamos hablando de la diversidad de movimientos sociales. Por ejemplo, experto en temas aguas, ¿ya? Experto en temas mujeres, experto en diversidad, experto en medio ambiente. Entonces, desde esa experticia son todos llamados a hablar e instalarse, e incluso los dirigentes sociales. ¿Qué es lo que no quiere la gente? Y eso lo dijo claro en la encuesta que nosotros hicimos a fines del año pasado y lo está diciendo claramente de nuevo en este estudio. Y porque nos habla de los temores. En general, la gente que votó a prueba tiene un gran temor. Y el gran temor es perder todo lo ganado. ¿Y cómo se podría perder lo ganado? Básicamente lo significan de dos maneras. Lo primero, que sea la clase política tradicional, los mismos de siempre, quienes terminen escribiendo esta nueva constitución, ¿ya? Y segundo, también, que se farandulice y que por lo tanto accedan perfiles que no sean pertinentes para escribir esta nueva constitución. Entonces, hay mucho temor porque esto se ha visto en el pasado, la farandulización, ¿no es cierto?, se vuelve un factor relevante para poder convocar. Y el problema es que efectivamente cuando tienes tantos candidatos y tantas personas desconocidas, el rostro resulta atractivo, acarrea gente, y eso es un temor muy grande para las personas. Y finalmente, básicamente esto se trata de afianzar lo que se ha logrado, que no ha sido sencillo, porque nosotros lo visualizamos en el último año, pero aquí hay un proceso mucho más largo de muchas movilizaciones previas que fueron más segmentadas y todo, no al nivel de masividad desde el 18 de octubre en adelante, pero ahí se ha llegado a un momento país único y hay mucho temor de perder todo lo que se ha ganado hasta ahora. Ahora, bueno, hablábamos, ¿cierto?, de cuál es la preferencia de alguna manera, cuáles son los perfiles o aquellos aspectos que valoran más las personas para buscar a su candidato o candidata. Y a la inversa, ¿qué tipo de perfiles, ¿cierto?, de candidatos no serían de interés o no estarían dando esta confianza? Bueno, ya has nombrado algunos, digamos. Sí, mira, yo quisiera ser clara con un tema en todo caso. O sea, el proceso que estamos viviendo forma parte de un proceso político, y eso no hay que perder, no hay que tenerlo siempre en cuenta. Forma parte de un proceso político. Y un proceso político que sin los partidos políticos no es factible tampoco. Una democracia sin partidos políticos no puede sobrevivir, ¿ok? Pero la gente lo que expresa, lo que dice, y que lo tiene muy cansada, y que es lo que no quieren a la clase política tradicional, no quieren al mismo rostro, no quieren a este personaje que postuló un cargo, después postuló a otro, que estuvo tantos años aquí y después se movió para el otro lado. Eso es tan... huyen de esos elementos. Entonces lo que dicen finalmente sería terrible, sería una frustración que terminaran siendo los convencionales constituyentes las mismas personas que hemos visto a través de tanto tiempo. Porque si uno mira, este concepto del independiente cuesta definirlo. ¿Quién es el independiente? Entonces, al final los independientes también están ligados a posiciones políticas y los independientes están dentro de listas. O sea, no existe este independiente que uno podría pensar etéreo, en el aire. No, eso es una fantasía. Y lo otro es que también por el otro lado necesitas personas que puedan pronunciarse sobre el sistema político. Estamos hablando de condiciones políticas del país, no solamente condiciones políticas, económicas, sociales, cómo queremos vivir en Chile, pero claramente con coordenadas políticas. Entonces, este independiente no es que sea un sujeto, porque finalmente lo que nos decían a las personas que claro, les gustaría mucho que fuera sin militancia, pero cuando uno les pregunta, ¿pero usted le es independiente, por lo tanto, la tendencia política de las personas? Un 61% dice, no, pues no, claro. no es
no es diferente. O sea, me gustaría, finalmente lo que están diciendo, no quiero que se repitan los mismos apellidos de siempre, no quiero las mismas familias de siempre, no quiero la clase política tradicional, venga de donde venga. Ahí hay un rechazo muy, muy grande, porque finalmente el miedo es que esto se termine escribiendo a puertas cerradas, y se la terminen escribiendo los mismos de siempre. Pucha, Alejandra, me están echando, se nos acabó el tiempo, pasó muy rápido y son hartos temas los que se considere que quedan fuera. Yo te quiero dejar súper comprometida para que podamos seguir escarbando en los resultados de este estudio, porque hay muchos otros elementos interesantes de poder seguir, que la gente los pueda conocer. Y no solo eso, Soledad, sino que, mira, nosotros estamos sacando información permanentemente, tenemos el tracking coronavirus que va tomando el pulso del país una vez al mes, salimos con resultados, ahora estamos planeando una medición sobre el tema del conocimiento y la comprensión que tienen las personas respecto del plan paso a paso, ¿ya? Uh-huh. Entonces estamos en información permanente, así que nosotros invitados, y Epson invitados, yo algunos colaboradores de participar aquí. Excelente, muchas gracias, Alejandra, que estés muy bien y excelente trabajo, gracias por este aporte. Gracias a ustedes, hasta luego. Vamos a seguir conversando entonces en otro momento de este estudio y otros que, como nos comenta Alejandra, cierto, está haciendo constantemente Ipsos, que son indudablemente muy interesantes de poder conocer. Nos vamos a la primera pausa de esta tarde y ya volvemos con nuestra próxima invitada.